Continuamos con nuestro episodio 29, nuestro video número 29, y vamos a ver un segundo punto, así como traemos la secuencia. El cuerpo es nuestra identificación. Vamos a leer lo que dice el versículo 14, dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué encontramos en este párrafo que acabamos de leer? Lo primero que encontramos: ¿quién fue el que levantó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo? Dios fue el que levantó al Señor. Por eso, la idea del texto, el punto importante, el cuerpo que tenemos es nuestra identificación con el Señor. No puse acá con el Señor, pero bueno, ustedes lo entienden. Y esto es importante. Si Dios levantó al Señor, entonces, ¿dónde se encuentra el punto encarnado? ¿Dónde se encuentra la semejanza con el Señor? En el cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos identifica con el Señor. En pocas palabras, usted y yo no podemos decir que somos cristianos nada más el domingo y el miércoles, y el resto de la semana somos personas que nos comportamos igual que todas las demás gentes del mundo. No podemos realizar esa actividad. Discúlpeme si usted considera que solamente puede ser el cristiano escondido de domingos y de miércoles, que allá lleva su Biblia escondida, que nadie lo vea, y que el resto de la semana usted es un ser diferente. Usted es cristiano dentro de la congregación, y también usted es cristiano allá afuera donde usted se encuentra. Si usted tiene una idea equivocada acerca de esto, le pedimos que lo modifique. Usted no puede ser nada más cristianos de 2 días o cristianos de un día, cristianos de domingos, cristianos de miércoles. Tiene que ser cristiano en su casa, con su familia. Tiene que ser cristiano en el trabajo donde usted se desenvuelve en sus actividades laborales. Tiene usted que ser cristiano incluso en sus actividades deportivas, sus actividades de relajación. Entonces, entendamos eso. Nuestro cuerpo es el punto encarnado de la identificación con Cristo. Ahora, notemos estas semejanzas que vamos a mirar en estos momentos. El cuerpo. El Señor tuvo cuerpo cuando estuvo aquí en la tierra. Tuvo un cuerpo físico semejante al nuestro. El Señor murió. Su cuerpo fue crucificado, su cuerpo fue sepultado. Pero también el Señor fue levantado en su resurrección, después de que lo miraron más de 500 hermanos, que iba hacia los cielos, según nos narra los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces, ese cuerpo que el Señor tuvo fue también levantado. ¿Qué cosa hizo Jesús durante los 33 años aproximados de su vida en la tierra? ¿Qué actividades realizó cuando era pequeño, cuando era un niño, un adolescente? Respetaba a sus padres terrenales. Entendemos que realizaba las actividades necesarias para ayudar a la manutención de la familia. Heredó de su padre, de José, de su padre terrenal, heredó la técnica de la carpintería. Tuvo la capacidad de ser carpintero, pues era conocido como el carpintero de Nazaret. En fin, era un personaje que en su cuerpo dio respeto a Dios cuando respetó a sus padres terrenales, y también en su cuerpo agradeció a Dios por todo lo que le había proporcionado. Es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted y yo, que ya somos cristianos, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo también que nos identifica o nos debe de identificar con Cristo. El cuerpo de Cristo se enredó en fornicación, en adulterios, en vicios o en prácticas negativas, palabras altisonantes. No lo hizo en su cuerpo el Señor. Por lo tanto, nosotros, si somos cristianos, tenemos que identificarnos con Cristo y detener los impulsos que antes nos motivaban cuando estábamos en el mundo. El Señor murió en su cuerpo, sí murió físicamente. Bueno, también nosotros vamos a morir. Moriremos más tarde o más temprano. Todos los seres humanos nos va a llegar el momento en que tenemos que morir. ¿Y qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Fue levantado, resucitó y se le apareció a muchísimos hermanos. ¿Qué pasará con nosotros también, con nuestro cuerpo sepultado en el día de la resurrección, en el día del juicio final? También seremos levantados.
Así que tenemos puntos de identificación con nuestro Señor Jesucristo y que es el cuerpo físico. Si nuestro Señor no pecó en su cuerpo, nosotros también tenemos ese deber, esa obligación de no pecar más en nuestro cuerpo. Y digo más porque si antes lo hacíamos cuando no éramos cristianos, hemos tomado la libre decisión de no seguir pecando. Por eso nos identificamos en el cuerpo con el Señor. Y en el cuerpo, al ya no practicar el pecado, en el cuerpo también nosotros agradecemos a Dios por la vida nueva que nos ha proporcionado, por el perdón de nuestros pecados, por la familia que tenemos, por el trabajo que nos ha dado, porque cuida que en nuestro hogar nunca falte lo necesario, porque si nos manda pruebas, el Señor tiene razones o motivos para mandarnos pruebas, pero ninguna prueba nos puede apartar de Cristo Jesús, ninguna tribulación, ningún problema. Si una persona en sus primeros problemas, sus primeras tribulaciones se aparta de Dios, es que en realidad nunca ha sido de Cristo. Aquel que huye, aquel que se va, es que simplemente nunca ha sido. Trató de ser de Cristo, pero no resistió la presión de la sociedad y prefirió retirarse, prefirió irse. Tengo más que hablar con ustedes acerca de este cuerpo. Entonces, el cuerpo que tenemos, debido a nuestra identificación con Cristo, este cuerpo que tenemos es importante. Incluso puedo usar la palabra y llegar a decir que nuestro cuerpo es santo. Y normalmente en todas mis clases trato de remitirme a los primer capítulo, los primeros versículos, porque Pablo cuando escribe a las iglesias, a las congregaciones, utiliza frecuentemente estos términos. Voy a leerles aquí en el versículo 2. Dice, en la 1 Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Es usted un santo? En el sentido en que Pablo le dijo a los corintios, usted es un santo, nuestro cuerpo es santo. Vamos a irnos al capítulo 6 y veamos lo que dice el versículo 11. Dice, esto erais algunos, y menciona los versículos 9 y 10. Avaros, borrachos, estafadores, eso era algunos de ustedes, eso era yo. Pero cuando leemos el versículo 11 dice, ya he sido lavado cuando obedecí el evangelio, ya he sido santificado cuando mis pecados fueron perdonados en el bautismo, ya he sido justificado, ya he salido del bautismo y el Señor me ha justificado y ya no me va a tomar en cuenta los pecados pasados. Quedaron olvidados en la bitácora de Dios, en la mente de Dios quedó olvidado el pecado o los pecados cometidos por mi persona, por usted también, su cuerpo físico. Ahora su cuerpo, así como dice el versículo 11, ya ha sido santificado su cuerpo, ya ha sido lavado y ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces notemos cómo la santificación es parte importante de la predicación en el Nuevo Testamento de Pablo y los demás apóstoles. Que cuando ellos hablaron acerca de las conversiones, les hacían entender a los greco-romanos que se convertían y a los judíos que se convertían en cristianos que automáticamente al obedecer el evangelio ellos eran considerados santos, santificados, diferentes. Por eso nuestro cuerpo es un cuerpo santo. Ahora bien, si ya entendimos esta frase de que nuestro cuerpo es santo, esta metáfora, entonces entendamos lo siguiente. La manera en que yo uso mi cuerpo tiene implicaciones para el futuro. Si yo mi cuerpo lo uso para las cosas santas, para las cosas adecuadas, para las cosas del Señor, mi cuerpo tendrá un destino con el Señor. Pero si por lo contrario, mi cuerpo lo vuelvo a usar ya siendo cristiano y otra vez regreso al lodo, a la basura, al pecado, y lo vuelvo a usar en cosas que son incorrectas, mi cuerpo entonces irá con Satanás. Entonces necesitamos repetir constantemente esto. Hermanos predicadores, evangelistas, no tengamos miedo de proclamar esta idea, esta enseñanza. El mundo necesita saber que Satanás gobierna el mundo y que tiene muchos agentes distribuidos en el mundo. Y que los evangelistas, los cristianos, los predicadores, los maestros de Biblia somos muy pocos y tenemos que decirles esas verdades a la gente del mundo.
Se las decimos y si la gente las acepta y decide abandonar las cuestiones del mundo y decide convertirse en cristiano, también será santificado. Pero si no lo desean hacer después de que les digamos, bueno, usted y yo nos lavamos las manos. No podemos obligar a nadie a ser cristiano. Pero retomamos el punto para con nosotros. Nosotros podemos mirar que desde el punto de Dios, desde el punto de vista de Dios, es muy fea, horrible, terrible la fornicación. Otra vez, desde el punto de vista de Dios, podemos observar que la fornicación es horrible, es fea, es incorrecta por parte de Dios. ¿O acaso Dios quiere o quiso ver a nuestro Señor Jesucristo envuelto en fornicación? Yo sé que andan circulando muchísimos libros que no son adecuados, donde hablan acerca de que nuestro Señor Jesucristo tuvo tratos carnales con algunas de las mujeres que lo seguían. Es falso. Si aceptamos esa idea, el cristianismo se acaba. Y no, la Biblia entera nos habla acerca de la pureza de nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo aquí en la tierra, durante su vida terrenal. Por eso, desde el punto de vista de Dios, la fornicación en el cuerpo que ahora ya ha sido santificado, en este caso el cuerpo de nosotros, que ya ha sido lavado, santificado, justificado, es inconcebible. No puede existir al mismo tiempo una persona santa, un cristiano santo, y que al mismo tiempo practique fornicación. O es santo o es fornicario, pero no puede ser las dos cosas y obtener el beneplácito de Dios. Desde el punto de vista divino, cuando el cuerpo fornica, cuando el cristiano fornica en su cuerpo, prácticamente está usando el cuerpo de su hijo en el pecado. Vuelvo a repetir, cuando el cristiano fornica, cuando el cristiano adultera y usa su cuerpo para satisfacer nada más los instintos sexuales, que no es amor, son instintos sexuales, entonces está usando el cuerpo de su hijo en el pecado. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué cosa recibimos cuando fuimos bautizados? Recibimos el Espíritu Santo, pero según lo que leímos aquí en el versículo 11, 12, en el versículo 11 al final dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros vivimos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Entonces, si uno de nosotros fornica o adultera, estamos llevando prácticamente con nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y a Dios no le agrada que se lleve a su hijo a la fornicación, al adulterio, cuando usamos nuestro cuerpo. Notamos lo que dice al final del versículo 14. Dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y al final del verso 13, el Señor para el cuerpo para el Señor. Ya no somos de nosotros. Ya simplemente nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor está en nuestro cuerpo. Ahora, esto tiene otras aplicaciones. Déjenme borrar aquí mi pequeño dibujo y vamos a ver aquí otras aplicaciones que las vamos a analizar en un inciso posterior. Muy bien, tenemos lo siguiente, miren. Lo que vamos a mirar ahorita es la implicancia en otros pecados. Nada más hemos hablado de la fornicación, pero hay más implicancias, implicaciones en otros pecados. Déjenme poner aquí, implicaciones en otros pecados. No nada más la fornicación, no nada más el adulterio, sino que en todos los pecados tiene implicancia. Aparte de la fornicación, dígame usted, hermano o hermana, ¿tiene usted empleo? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su forma de ser allá donde tiene usted su empleo? ¿Chacotea con todos como todos? ¿Usa palabras altisonantes como todas las gentes del mundo lo hacen? ¿Practica usted a escondidas el pecado como ellos también lo hacen? El pecado no se practica a la luz del día. El pecado se practica en lo oscurito, donde nadie nos mira. ¿O acaso usted ha mirado a una persona que esté fornicando a la luz del día? Puede haber casos, pero normalmente la fornicación y el adulterio es a escondidas, en lo oscurito, en lugares apartados, porque la gente no quiere que se sepa. Pero si Dios está mirando, si Dios observa lo que se está haciendo. Por eso, ¿cómo es la conducta suya, la conducta mía en el empleo que tengamos? ¿Cómo es
la conducta y la actitud suya con su cuerpo en los pasatiempos, en las diversiones que tiene. ¿Dónde se divierte usted? ¿Cómo se divierte usted? ¿Qué clase de actividades de diversión realiza usted? ¿Realiza usted pecado en sus entretenimientos? ¿Cuáles son sus entretenimientos? Fíjese, obsérvese a sí mismo, a sí misma, y fíjese cuáles son sus pasatiempos, para saber que usted mismo sepa si su cuerpo lo está usando para el Señor, incluso en sus pasatiempos, y se dará cuenta que no todos los cristianos han entendido estos conceptos. ¿Qué pasó con la diversión? ¿Cómo se divierte usted? ¿Cómo me divierto yo? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo usamos nuestro cuerpo en la diversión? ¿Qué acaso todavía vamos, como las frases modernas, vamos a los antros? ¿Qué acaso todavía vamos a los lugares donde hay juegos mundanos? No puede ser. No puede ser que su cuerpo lo use usted en la diversión pagana, en la diversión mundana. ¿Cómo habla usted, hermano, hermana? ¿Cuáles son las expresiones que le salen naturalmente? Si usted se enoja con su compañero de empleo, o se enoja con su compañero de equipo de fútbol, o se molesta con su familia, ¿qué frases usa usted para llamarle la atención a su hijo o a su hija? ¿Usa usted las mismas frases ofensivas que usa el mundo? ¿O usa usted otro tipo de palabras? Así que en el hablar también nos identificamos con Cristo. Los hábitos que usted tiene. ¿Qué clase de hábitos tiene usted? Cuando hablamos de hábitos, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. El ejercicio es un hábito bueno, pero ¿qué tal el hábito del tabaco? ¿Qué tal el hábito de la copita después de la comida? Son hábitos. ¿Cómo se comporta usted? ¿Cómo usa su cuerpo en sus hábitos? ¿Cuál es el círculo de conocidos que usted tiene? El círculo de amigos con los que usted más se reúne. ¿Son todos cristianos o son todos mundanos? ¿O nada más es usted cristiano o cristiana de domingo y de miércoles, y del resto de la semana usted anda con amigos que no son muy recomendables como amigos porque su carácter no es el mismo que el suyo? Piense. O sea, nuestro cuerpo, el actuar de nosotros tiene implicancias en otros asuntos. Yo mencioné aquí en otros pecados, pero en cualquier actividad tiene implicancia en lo que nosotros hacemos, lo que decimos. Vamos a pasarnos aquí rápidamente, tenemos unos cuantos minutos más, a un punto, le vamos a llamar el punto número 3, y vamos a avanzar hasta donde podamos. Quito esto, usted ya lo debe haber leído, y ahora vamos a ver aquí otros aspectos que aparecen en los versículos 15, 16 y 17. Esto va a ser el punto número 3. ¿Qué es lo que tenemos que hablar aquí? Bueno, el punto número 3 es lo siguiente. No se separa Cristo de su cuerpo. Vamos a ver eso. No se separa Cristo de su cuerpo. Versículos desde el 15 hasta el 17. Vamos a ver estos versículos del 15 al 17. Le damos una lectura y ahorita encontramos algunas ideas. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Por supuesto, es una pregunta retórica que utiliza Pablo cuando les pregunta a los corintios. Ellos van a responder, sí, sí sabemos. Dice más, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, pregunta Pablo en su carta. Y la respuesta es, de ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es sinónimo de prostituta, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque dice que los dos serán una sola carne, cuando allá en Génesis capítulo 2, verso 24, habló acerca de que deberían unirse Adán y Eva. Déjenme pasarme a Génesis capítulo 2, verso 24, y se lo voy a leer a usted. Dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando un hombre se une con una mujer, se hacen una sola carne. Por eso cuando Pablo está diciendo aquí en el verso 16, dice, al final dice,
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, y ya menciona el Antiguo Testamento, los dos serán una sola carne. Y luego finaliza Pablo el 17, versículo 17, cuando dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Entendemos la implicancia de todo lo que Pablo está diciendo? Claro que sí lo entendemos. O sea, vamos a hablar acerca de la constitución del cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es de tal manera que tenemos una multitud de miembros en nuestro cuerpo físico. Pero una vez que nos convertimos en cristianos, entonces nos convertimos nosotros en miembros de Cristo, miembros del cuerpo. Vamos a releer otra vez el verso 15. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Usted y yo, cuando nos convertimos en cristianos, automáticamente formamos parte de una iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de las denominaciones. Discúlpeme, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y todos los que formamos parte de esta iglesia somos los santos, los santificados, los seleccionados, los lavados, los pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando usted salga del cuerpo de Cristo y entonces se une usted con una ramera? ¿Qué va a hacer usted cuando hace eso y usted se une con una prostituta? Bueno, entonces usted sale y usted se une con esta prostituta, usted ya es parte de un solo cuerpo con la prostituta. Por eso Pablo dice que quitaré ese miembro para hacerlo miembro de esta ramera y que sean un solo cuerpo. Esto es un solo cuerpo. Una ramera y un varón se hacen un solo cuerpo. Así como aquí en la iglesia todos somos un solo cuerpo. Por eso la pregunta retórica de Pablo, que nos está hablando acerca de que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esto es importante. Déjenme borrar otra vez mi pequeño diagrama, que es importante, nada más para entender esto. Recuerden que hay una metodología para enseñar, que es el uso de dibujos que transportan la idea escrita, la idea hablada, a una idea visual. Y cuando hacemos eso, hay mayor capacidad de aprendizaje. Ok. Así que el usar dibujos, aunque sean simples, es bastante ayuda pedagógica para la transmisión del conocimiento. Vamos a hablar del otro punto más. Pablo está diciendo en el primer punto que acabamos de aquí de dibujar, está diciendo lo que acabo de mencionar, que los cuerpos, vuestro cuerpo es de Cristo. Así que no podemos sacar vuestro cuerpo es miembro, prácticamente nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Así que nuestros cuerpos realmente son miembros de Cristo. Somos miembros del cuerpo, versículo 15. Y si nosotros practicamos fornicación, nos convertimos en miembros del cuerpo de una ramera, parte del cuerpo de una ramera. Significa que llevamos a Cristo con nosotros a fornicar cuando vamos con una ramera. ¿Entendemos la implicancia correctamente? Ahora, vamos a hablar acerca de otro punto. Cuando se prostituye el cuerpo físico, cuando el cuerpo físico, prostitución del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico se hace partícipe con una ramera, entonces estamos prostituyéndolo. Y esto de prostituirlo significa dedicarlo a otro propósito. Otra vez. Ya somos lavados, somos santificados, somos justificados. Versículos 9, 10. Y ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, al estar dentro del cuerpo de Cristo, estamos santificados, estamos purificados, estamos lavados. Inmediatamente salimos del cuerpo de Cristo y nos introducimos en el cuerpo de una ramera.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos prostituyendo, estamos dedicando el cuerpo o el miembro del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, lo estamos dedicando a otro propósito. Por eso, Pablo hace la pregunta, dice, quitaré pues o llevaré pues, voy a usar aquí la frase del verso 15 al final, dice, quitaré pues los miembros de Cristo, las personas de una congregación, y los haré miembros de una ramera. ¿Los hará fornicar con una ramera? De ningún modo. No puede coexistir ambas circunstancias en una forma correcta. Ramera representa la inmundicia, representa la carne. Y el Señor representa el escaparnos del mundo, el formar parte de la iglesia donde solamente lo espiritual cuenta. En el próximo video vamos a hablar más acerca de el que se une con una ramera. Tenga usted bendiciones y nos miramos en el siguiente video.